Luis Miguel descubrió que la persona en la que más confiaba le ocultó la verdad que podía cambiar su vida para siempre, y mientras intentaba salvar su futuro junto a Mara, una amenaza del pasado estaba a punto de destruirlo todo. Hola amigos, soy Miguel. Hay heridas que tardan años en cerrar, pero existen traiciones capaces de abrirlas de nuevo en apenas unos segundos. Luis Miguel creyó que después de tanto sufrimiento, de tantas separaciones y de tantas mentiras, finalmente había encontrado un camino para reconstruir su vida junto a Mara y las dos niñas que vienen en camino. Sin embargo, justo cuando parecía que el destino comenzaba a sonreírles, una confesión inesperada hizo temblar todo aquello por lo que habían luchado, porque descubrir que tu peor enemigo te engaña duele. Pero descubrir que fue tu propia madre quien decidió esconderte la verdad más importante de tu vida, eso destruye cualquier certeza. Mientras tanto, muy lejos de ese conflicto familiar, otro escándalo comenzaba a crecer con una velocidad imposible de detener. Una joven enfrentaba a quienes intentaron comprar su silencio, y una confesión inesperada amenazaba con cambiar completamente el rumbo de una investigación que parecía resuelta. Cada mentira escondía otra aún más peligrosa. El episodio comienza con una explosión emocional. Natasha ya no soporta seguir escuchando excusas. Frente a todos, acusa directamente a quien considera cómplice del crimen. ¿Cuánto te pagó? La respuesta no trae paz, solo provoca más rabia. La mujer termina reconociendo que recibió dinero, no por error, no por obligación. Lo admite delante de todos, desatando una reacción imposible de controlar. ¿Ayudaste a ese cerdo? Los insultos vuelan mientras la policía intenta contener el caos, pero justo cuando parece que el caso quedó completamente aclarado, aparece una frase que cambia el ambiente por completo. Hay algo que ella todavía no les contó. Ese pequeño comentario basta para sembrar una nueva duda. ¿Qué secreto sigue escondido? ¿Quién está diciendo realmente la verdad? Mientras unos luchan por demostrar su inocencia, otros comienzan a preparar movimientos mucho más calculados. En otra parte de la ciudad, una importante reunión empresarial promete cambiar el futuro de la constructora Sacramento S.A. Antonio Lucena aparece como la gran figura del momento. Los inversionistas confían en que un gigantesco proyecto sobre el río Douro devolverá el poder económico que la empresa perdió tras tantos problemas recientes. Se habla incluso de cambiar el nombre de la compañía para dejar atrás un pasado lleno de conflictos. Todo parece una celebración. Pero detrás de los discursos elegantes y las sonrisas cuidadosamente ensayadas, Antonio mueve piezas mucho más peligrosas de las que cualquiera imagina. Cada alianza tiene un precio, y cada favor será cobrado tarde o temprano. Sin embargo, la escena que realmente cambia el tono del episodio ocurre lejos de las oficinas. Sebastián, completamente afectado, vio que llevaba enterrado durante décadas. Habla de la guerra de Angola, habla del miedo, habla de una misión militar que jamás consiguió olvidar. Con voz quebrada recuerda que recibió la orden de detener a un supuesto terrorista, pero todo salió mal, el hombre murió. Solo después descubrieron que había sido un terrible error, no era ningún terrorista, era un inocente. Durante años intentó convencerse de que simplemente cumplía órdenes, pero ahora comprende algo mucho peor. Ese hombre era Baltasar Venancio, el padre de Norberto. La revelación deja a todos sin palabras. Sebastián entiende de golpe por qué Norberto siempre vivió consumido por el odio hacia los portugueses, porque toda su vida estuvo marcada por una tragedia que él mismo ayudó a provocar. Matamos a un hombre por error. La culpa vuelve como una sombra imposible de escapar, y por primera vez siente que el pasado acaba de alcanzarlo. Al mismo tiempo, otra persecución continúa desarrollándose. Camacho recibe noticias sobre Raúl. El fugitivo sigue escondido. Ahora sabe que la policía lo busca desesperadamente, pero Camacho no piensa actuar siguiendo las reglas. Está convencido de que solo podrá atraparlo utilizando una trampa, una carnada, un movimiento arriesgado que incluso podría costarle la vida a quien participe. Mientras habla por teléfono promete hacer todo lo necesario, no importa el método, solo importa capturarlo. Lo que Camacho todavía desconoce es que cada uno de sus movimientos está siendo vigilado. Alguien escucha sus conversaciones, alguien ya está avisando a Raúl de todo lo que ocurre. Y eso convierte la persecución en un peligroso juego donde ninguno sabe realmente quién controla la partida, pero nada alcanza la intensidad del enfrentamiento entre Jorge y Antonio. Antonio llega dispuesto a proteger a Pilar, no soporta la manera en que Jorge la humilló. Le recuerda las infidelidades, las mentiras, las mujeres, la vergüenza pública. Jorge intenta justificarse, dice que sus problemas matrimoniales no le incumben a nadie. Antonio no acepta esa respuesta. Y entonces pronuncia unas palabras que cambian completamente la conversación. Hace 20 años ya toleró demasiado. Ahora no piensa volver a hacerlo. La tensión aumenta hasta el límite. Jorge responde con una amenaza que hiela la sangre. Si llego a enterarme de que están juntos, voy a acabar con ella y también contigo. No parece una simple advertencia. Su mirada deja claro que habla completamente en serio. Como si eso no fuera suficiente, Antonio lanza el golpe definitivo. Afirma que está dispuesto a contarle toda la verdad a Sara, una verdad que lleva demasiado tiempo escondida.
y cuya revelación podría destruir varias familias al mismo tiempo. En ese instante queda claro que el verdadero conflicto apenas comienza, porque cuando los secretos del pasado empiezan a salir a la luz, ya nadie puede detener las consecuencias. Y lo peor está todavía por llegar. Antonio acababa de cruzar una línea de la que ya no existía regreso. La amenaza de Jorge no solo ponía en peligro a Pilar, también dejaba claro que un secreto enterrado durante 20 años podía estallar en cualquier momento. Y mientras dos hombres se preparaban para una guerra silenciosa, Luis Miguel estaba a punto de descubrir que las personas que más amaba habían decidido escoger por él. Jorge se marchó convencido de que todavía podía controlar la situación mediante el miedo. Pero Antonio permaneció inmóvil durante varios segundos, observándolo desaparecer con una mezcla de rabia y preocupación. Ya no se trataba únicamente de Pilar. También estaba Sara, atrapada en medio de una historia construida sobre mentiras que nunca le pertenecieron. Antonio sabía que guardar silencio solo prolongaría el sufrimiento, sin embargo revelar toda la verdad podía provocar una tragedia todavía mayor. Ese dilema comenzó a perseguirlo mientras tomaba una decisión que cambiaría el destino de todos. Mientras tanto, muy lejos de allí, Pilar llegaba hasta el lugar donde se encontraban Luis Miguel y Mara. Su intención era aparentar tranquilidad. Quería convencerlos de que únicamente había viajado para felicitarlos por el embarazo, pero Mara la conocía demasiado bien, no estaba dispuesta a creer una sola palabra. ¿Viniste a visitarnos o a espiarnos? La pregunta cayó como una bofetada. Pilar intentó sonreír. Aseguró que solo deseaba hablar con ellos porque pronto sería abuela y quería empezar una nueva etapa. Pero Mara no permitió que la mentira siguiera creciendo. Recordó delante de Luis Miguel que Pilar ya conocía el embarazo desde hacía tiempo, que incluso había hablado personalmente con ella en la constructora. Luis Miguel sintió cómo todas las piezas comenzaban a encajar. Recordó aquella conversación. Recordó que su madre cambió de tema cuando él preguntó qué ocurría, y entonces hizo la pregunta que Pilar llevaba meses intentando evitar. ¿Tú ya sabías todo esto? Por primera vez Pilar comprendió que ya no podía seguir mintiendo. Bajó la mirada, respiró profundamente y terminó confesándolo. Sí, sabía que Mara estaba embarazada, desde hacía mucho tiempo. El silencio que siguió a esa confesión fue mucho más doloroso que cualquier discusión. Luis Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía entender cómo la mujer que siempre aseguró protegerlo había sido capaz de ocultarle la noticia más importante de su vida. Pilar intentó justificarse. Afirmó que dudaba de la paternidad, que solo buscaba evitarle más sufrimiento, que pensó únicamente en su bienestar, pero cada explicación sonaba peor que la anterior, porque ninguna podía borrar el hecho de que había decidido destruir la posibilidad de que un padre conociera a tiempo a sus propias hijas. ¿Cómo pudiste esconderme algo así? La voz de Luis Miguel ya no transmitía rabia, transmitía decepción, y esa herida resultaba mucho más profunda. Pilar continuó defendiendo sus decisiones, insistía en que actuó por amor. Sin embargo, Luis Miguel ya no conseguía verla como antes. Durante años creyó que su madre era incapaz de traicionarlo. Ahora descubría que precisamente ella había provocado gran parte del sufrimiento que vivieron él y Mara. Finalmente perdió toda la paciencia. Quiero que te vayas. Pilar quedó paralizada. Intentó acercarse. Quiso seguir explicándose. Pero Luis Miguel ya no estaba dispuesto a escuchar. No me importa cómo. Vete de aquí. Aquellas palabras destrozaron a Pilar. Nunca imaginó que llegaría el día en que su propio hijo la expulsaría de su vida. Mientras ella se alejaba completamente derrotada, Mara permanecía en silencio. No sentía satisfacción, solo tristeza, porque entendía perfectamente lo que significaba romper un vínculo entre madre e hijo. Cuando finalmente quedaron solos, Luis Miguel dejó escapar todo el dolor que llevaba acumulado. Confesó que no sabía si algún día sería capaz de perdonar a Pilar. Su confianza había quedado completamente destruida. Mara se acercó lentamente, tomó sus manos
Y, contra todo pronóstico, hizo algo que Luis Miguel jamás esperaba. Comenzó a defender a Pilar. Le recordó que los padres también se equivocan, que la rabia termina pasando, y que vivir enfrentado con una madre deja heridas imposibles de cerrar. Luis Miguel no lograba comprender aquella actitud. Después de todo el daño que Pilar le había causado, Mara seguía intentando evitar que esa familia terminara rota para siempre. «Lo hago por ti», respondió con serenidad, «porque sé que nunca serás completamente feliz si pierdes a tu madre». Aquellas palabras tocaron algo muy profundo dentro de Luis Miguel. Comprendió una vez más por qué se había enamorado de ella. Mientras todos respondían al odio con más odio, Mara seguía intentando salvar aquello que todavía podía salvarse. Pero esa paz apenas duró unos minutos. Muy lejos de allí, Jorge regresaba a su casa. Sus hijas lo esperaban llenas de preguntas. Querían saber dónde estaba Pilar, por qué había desaparecido y por qué le evitaba mirarlas a los ojos. Las jóvenes comenzaron a sacar conclusiones por sí solas. Creían que Jorge había vuelto a engañar a su esposa, pensaban que otra infidelidad había destruido definitivamente el matrimonio. La vergüenza del padre era tan evidente que incluso ellas empezaban a sentir rechazo hacia él. Cada palabra aumentaba el peso de la culpa. Porque Jorge sabía perfectamente que el verdadero motivo era mucho más complicado y mucho más peligroso. Mientras esa familia se desmoronaba lentamente, otra historia seguía avanzando en silencio. Arthur recibió una nueva oferta laboral. Su madre celebró la noticia inmediatamente. Creía que al fin podría reconstruir su futuro, pero Arthur sorprendió a todos. Rechazó el trabajo, no porque fuera malo, sino porque aceptarlo significaba permanecer demasiado cerca de un pasado del que todavía no conseguía escapar. Su decisión dejó a su madre desesperada. Ella no podía entender cómo era posible que siguiera sacrificándolo todo por heridas que parecían no cerrar nunca. Y mientras Arthur cortaba una oportunidad que cualquiera habría aceptado, Luis Miguel comenzaba a comprender que las decisiones tomadas por amor siempre tienen un precio. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que alguien ya estaba preparando el siguiente movimiento. Un movimiento que amenazaba con convertir todos estos conflictos familiares en una auténtica guerra. Y cuando ese plan finalmente saliera a la luz, nadie volvería a sentirse seguro. Mientras Luis Miguel intentaba convencerse de que todavía existía una forma de reparar el daño causado por su madre, otras personas comenzaban a mover piezas mucho más peligrosas. Nadie imaginaba que las próximas decisiones ya no hablarían solo de perdón o de orgullo, hablarían de manipulación, chantajes y viejas cuentas pendientes que podían destruir varias vidas al mismo tiempo. Pilar regresó completamente abatida. Por primera vez en muchos años sentía que había perdido aquello que más valoraba. No era su matrimonio, ni siquiera el respeto de Antonio, era el amor de su hijo. Entró en la casa con el rostro marcado por la humillación mientras Berta intentaba hacerla reaccionar. Pilar no conseguía aceptar lo ocurrido. Repetía una y otra vez que Luis Miguel jamás debió ponerse del lado de Mara. Seguía convencida de que aquella mujer había conseguido manipularlo. Su orgullo seguía buscando culpables. Pero Berta fue mucho más dura. Le recordó que nadie la había obligado a esconder el embarazo. Nadie la había obligado a mentir. Todo había sido consecuencia de sus propias decisiones. Aquellas palabras fueron un golpe difícil de soportar. Durante unos segundos Pilar permaneció completamente inmóvil. Luego comenzó a comprender una realidad que llevaba demasiado tiempo evitando. Si quería recuperar a Luis Miguel ya no bastaban las excusas, tendría que demostrar que realmente había cambiado. Berta insistió. «Pídele perdón». Pilar dudó. Nunca había sido una mujer acostumbrada a reconocer errores. Sin embargo, por primera vez el miedo era más fuerte que el orgullo. Perder definitivamente a su hijo era un castigo que no estaba preparada para aceptar. Pero ese no era el único incendio que debía apagar. Sus propias hijas también comenzaban a sospechar que algo muy grave había ocurrido dentro de la familia. Creían que Jorge había vuelto a engañarla. Pensaban que el matrimonio había terminado por culpa de otra infidelidad. Berta comprendió que ocultar la verdad solo empeoraría las cosas. Era momento de enfrentarse a toda la familia. Mientras Pilar intentaba reunir el valor necesario para hacerlo, otro conflicto empezaba a crecer lejos de allí. Norberto seguía preparando su viaje a Angola. El tiempo corría demasiado deprisa. Y alguien estaba decidido a impedir que ese viaje cambiara definitivamente su vida. En otro escenario completamente distinto, el fugitivo Raúl comenzaba a quedarse sin opciones. La policía seguía cada uno de sus pasos. El dinero empezaba a escasear. Necesitaba desaparecer antes de que Camacho cerrara el cerco. Desesperado llamó a uno de sus contactos buscando trabajo. No pedía ayuda, pedía una oportunidad para conseguir dinero rápidamente. Cada minuto aumentaba el riesgo de ser localizado. Sin embargo, lo que Raúl ignoraba era que Camacho también estaba preparando cuidadosamente su siguiente movimiento. Después de descubrir que perseguirlo directamente no funcionaba, decidió utilizar una estrategia mucho más peligrosa. Prepararía una trampa. Una situación en la que Raúl creyera estar completamente seguro. Solo entonces aparecería para capturarlo. Camacho ya no hablaba como policía, hablaba como un hombre consumido por el deseo de venganza.
todavía recordaba el asesinato de su esposa y de su hija. Cada vez que pronunciaba el nombre de Raúl, sus ojos reflejaban el mismo dolor. La próxima vez tendré la pistola en la mano. Aquella frase dejaba claro que su objetivo ya no era únicamente detener al criminal, quería verlo muerto, y esa obsesión comenzaba a hacerlo tan peligroso como el hombre al que perseguía. Mientras tanto, Luis Miguel seguía intentando ordenar sus pensamientos. Después del enfrentamiento con Pilar, comenzó a plantearse una decisión extrema. Quería regresar a Lisboa, pero no para reconciliarse con sus padres, todo lo contrario. Estaba convencido de que la única manera de proteger a Mara y a sus futuras hijas era cortar definitivamente cualquier relación con Jorge y Pilar. No volverá a perderte. Le dijo con absoluta firmeza. Durante demasiado tiempo otras personas habían decidido sobre sus vidas. Su padre, su madre, los secretos, las mentiras, las manipulaciones, todo eso debía terminar. Pero Mara volvió a sorprenderlo. En lugar de apoyar aquella ruptura definitiva, volvió a pedir calma. Le recordó que nadie puede ser realmente feliz viviendo separado de su familia. Que el resentimiento termina convirtiéndose en una sombra imposible de eliminar. Luis Miguel escuchó cada palabra. Sabía que Mara tenía razón. Ella hablaba desde el dolor, desde la experiencia, y precisamente por eso sus consejos tenían tanto valor. Poco a poco comenzó a comprender que romper todos los vínculos quizás solo abriría nuevas heridas. Aceptó regresar a Lisboa, no para huir, sino para enfrentar los problemas de frente. Creía que todavía era posible establecer límites sin destruir completamente a su familia. Pero mientras esa decisión empezaba a darle algo de esperanza, Pilar preparaba un plan completamente diferente. Sentada junto a Rafaela, confesó que estaba a punto de perder a Luis Miguel para siempre. Sabía que el tiempo se agotaba. Norberto pronto partiría hacia Angola. Y ella necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Rafaela le preguntó cuál era su solución, Pilar sonrió por primera vez desde hacía mucho tiempo. No reveló los detalles. Solo respondió que lo explicaría durante el camino. Aquella sonrisa inquietó incluso a Rafaela, porque conocía demasiado bien a Pilar. Cada vez que decía haber encontrado una solución, alguien terminaba pagando un precio muy alto. Mientras tanto, Arthur tampoco conseguía escapar de sus propios conflictos. Su madre seguía insistiendo para que aceptara el trabajo que Norberto le había ofrecido nuevamente, pero Arthur continuaba negándose. No quería depender otra vez de personas relacionadas con un pasado que todavía le provocaba demasiado dolor. La conversación terminó abruptamente. Su madre no lograba entender aquella decisión. Y Arthur tampoco encontraba las palabras necesarias para explicar que algunas heridas son mucho más difíciles de superar de lo que parecen. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que el verdadero peligro estaba creciendo en otro lugar. Pilar acababa de comprender que pedir perdón quizá ya no sería suficiente, y cuando una persona desesperada siente que está perdiendo todo, suele ser capaz de hacer cosas que jamás habría imaginado. La pregunta ya no era si volvería a enfrentarse con Mara. La verdadera incógnita era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Luis Miguel todavía creía que el mayor peligro era la distancia que empezaba a separarlo de sus padres. No sabía que, mientras él luchaba por salvar a su familia, otras personas ya estaban moviendo piezas mucho más oscuras. Secretos enterrados durante décadas, venganzas que jamás se apagaron y alianzas construidas sobre la mentira estaban a punto de cruzarse en el mismo camino. Pilar decidió regresar a casa. Ya no podía seguir escondiéndose. Sus hijas llevaban horas imaginando las peores posibilidades. Cuando finalmente apareció frente a ellas, el silencio fue absoluto. Nadie sonrió, nadie corrió a abrazarla. Solo esperaban respuestas. Jorge permanecía inmóvil, claramente incómodo. Sabía perfectamente que aquella conversación podía salirse de control en cualquier momento. Intentó impedir que Pilar hablara. No quería que toda la Famstrasda conociera lo ocurrido. Pero Pilar ya había comprendido que ocultar la verdad solo empeoraría las cosas. Respiró profundamente, miró a sus hijas y comenzó a admitir uno por uno los errores que había cometido. Les confesó que Luis Miguel era realmente el padre de las gemelas que Mara esperaba. También reconoció que ella había conocido esa verdad mucho antes que todos los demás, y aún así decidió esconderla. Las jóvenes quedaron completamente sorprendidas. No podían creer que su propia madre hubiera sido capaz de ocultar una noticia tan importante. Pilar intentó justificar sus actos, explicó que actuó convencida de estar protegiendo a su hijo, que creyó que Mara volvería a desaparecer, que dudó de la paternidad. Pero mientras hablaba comprendía que ninguna explicación podía borrar el daño provocado. Finalmente hizo algo que jamás habría imaginado. Pidió ayuda. Con lágrimas en los ojos suplicó a sus hijas que intercedieran por ella ante Luis Miguel. Ayúdenme, por favor. Prometió cambiar. Prometió aceptar a Mara. Prometió convertirse en la mejor suegra del mundo. Incluso juró que nunca volvería a hablar mal de ella. Era una escena difícil de creer. La misma mujer que durante tanto tiempo hizo todo lo posible por separar a aquella pareja, ahora rogaba por una oportunidad para recuperar a su hijo.
Sin embargo, la reacción de sus hijas fue mucho más fría de lo que esperaba. Sara permaneció completamente callada. La otra joven dejó claro que estaba cansada de ver cómo los problemas creados por su madre siempre terminaban convirtiéndose en responsabilidad de toda la familia. Por primera vez Pilar comprendió que ya no bastaban las promesas, había perdido la confianza de casi todos, y recuperarla sería muchísimo más difícil de lo que imaginaba. Mientras ese conflicto familiar seguía creciendo, otra historia avanzaba silenciosamente. Ana María permanecía completamente sola. Después de abandonar la casa de su madre, intentaba convencer a todos de que estaba bien. Cuando algunos conocidos fueron a visitarla para ofrecerle apoyo, ella respondió con una frialdad que sorprendió incluso a quienes mejor la conocían. Aseguró que no necesitaba compasión, que nadie entendía realmente lo que estaba viviendo. Pero detrás de aquella aparente fortaleza se escondía una enorme desesperación. Sabía que el mundo comenzaba a darle la espalda, y cada puerta que se cerraba aumentaba todavía más su sensación de abandono. Mientras tanto, Isabel vivía una crisis completamente distinta. Seguía intentando aceptar todo lo que acababa de descubrir sobre Ana María. Había pasado días creyendo que su hija era una víctima. Ahora estaba convencida de que toda aquella historia había sido una mentira cuidadosamente construida. Recordó el dinero, la ropa, las contradicciones. Cada detalle empezaba a cobrar un nuevo significado. Con el corazón completamente roto, terminó pronunciando unas palabras devastadoras. Para mí es como si ya no tuviera una hija. Aquella frase reflejaba el enorme dolor de una madre que sentía haber perdido por completo a la persona que más amaba. Pero el episodio no daba tiempo para descansar. Muy lejos de allí, Raúl seguía intentando escapar. Necesitaba dinero desesperadamente. Buscó compradores para vender parte de lo que todavía conservaba. Aceptó negociar prácticamente cualquier cantidad. Solo quería reunir lo suficiente para desaparecer antes de que Camacho lo encontrara. No imaginaba que precisamente ese movimiento terminaría acercándolo aún más a la trampa preparada por sus perseguidores. Camacho tampoco ocultaba ya sus verdaderas intenciones. Durante una conversación con otro agente dejó claro que la captura ya no era suficiente. Quería vengarse. Seguía recordando el asesinato de su esposa y de su hija. Ese dolor lo acompañaba todos los días. La próxima vez le dispararé. No sonó como una amenaza, sonó como una promesa. Cada minuto que pasaba convertía aquella persecución en algo mucho más peligroso que una simple operación policial. Era una cacería, y cualquiera que se interpusiera podía terminar pagando las consecuencias. Mientras todo eso ocurría, otra conversación aparentemente inofensiva escondía un riesgo enorme. Arthur volvió a encontrarse con Norberto. La oferta de trabajo seguía sobre la mesa. Pero esta vez Norberto dejó entrever que aquella oportunidad podía abrir muchas más puertas de las que Arthur imaginaba. Habló de negocios, de crecimiento, de contactos importantes. Sin embargo, también impuso una condición inesperada. Arthur debía mantenerse alejado de Sara. Aquella exigencia dejó al joven completamente desconcertado. No entendía por qué Norberto mostraba tanto interés en controlar esa relación. Intentó obtener una explicación, pero Norberto evitó responder. Simplemente sonrió y dio por terminada la conversación. Ese silencio resultó mucho más inquietante que cualquier amenaza. Porque cuando alguien poderoso esconde sus verdaderas intenciones, normalmente es porque todavía falta revelar la parte más peligrosa del plan. Y mientras todos seguían ocupados resolviendo conflictos familiares, una mujer observaba cada movimiento desde las sombras. Luena. Había perdido muchas batallas, su hijo estaba cada vez más lejos, sus enemigos comenzaban a ganar terreno, pero ella seguía negándose a aceptar la derrota. Miró fijamente a quien tenía delante. Su voz sonó cargada de rabia. Haré cualquier cosa por mi hijo. Aquellas palabras no eran una simple declaración de amor, eran una advertencia, porque Luena acababa de demostrar que todavía conservaba un arma muy poderosa. Conocía secretos capaces de destruir a cualquiera, y estaba dispuesta a utilizarlos si eso le permitía recuperar lo único que le importaba. Lo que nadie imaginaba era que el siguiente enfrentamiento ya no sería una discusión familiar ni una negociación empresarial. Sería una batalla donde viejas traiciones, venganzas personales y secretos de décadas comenzarían a estallar al mismo tiempo. Y cuando la primera verdad finalmente saliera a la luz, varias vidas cambiarían para siempre. La calma que Luis Miguel y Mara habían conseguido recuperar apenas era una ilusión. Mientras ambos soñaban con formar la familia que durante tanto tiempo les fue negada, alrededor de ellos seguían creciendo enemigos, resentimientos y secretos que amenazaban con destruir ese futuro incluso antes del nacimiento de las gemelas. Después de una noche llena de dudas, Luis Miguel despertó convencido de que había llegado el momento de regresar a Lisboa. Ya no quería seguir escondiéndose de los problemas. Durante unos instantes volvió a pensar en cortar definitivamente toda relación con Jorge y Pilar. Creía que alejarse de ellos era la única forma de proteger a Mara y a sus hijas. Pero Mara volvió a demostrar por qué era el verdadero equilibrio de aquella historia. Con enorme serenidad le recordó que ninguna felicidad puede construirse sobre el odio.
Le explicó que una ruptura definitiva con sus padres solo dejaría una herida imposible de cerrar. Nadie puede ser feliz lejos de su familia. Luis Miguel permaneció en silencio. Sabía perfectamente que las palabras de Mara nacían de alguien que había sufrido muchísimo. Ella entendía mejor que nadie el precio del rencor. Poco a poco terminó aceptando que debía afrontar los conflictos de otra manera. No sería una reconciliación inmediata, pero tampoco permitiría que el resentimiento decidiera el resto de su vida. Tomó la mano de Mara, la miró emocionado. Gracias por ser así. Aquellas pocas palabras resumían todo lo que sentía. Después de tantas pérdidas, comprendía que había elegido a la mujer correcta para compartir su futuro. Mientras esa pareja intentaba reconstruir su esperanza, Pilar seguía viviendo las consecuencias de sus propios errores. Después de hablar con sus hijas, comprendió que ya nadie confiaba plenamente en ella, ni Jorge, ni Luis Miguel, ni siquiera las personas que durante años justificaron cada una de sus decisiones. Sin embargo, aquella derrota despertó algo peligroso. En lugar de rendirse, comenzó a pensar cómo recuperar el control. Berta intentó convencerla de que solo existía un camino: pedir perdón. Aceptar a Mara, convertirse realmente en parte de esa nueva familia. Pilar parecía escuchar, incluso prometía hacerlo, pero en el fondo de su mirada seguía apareciendo el mismo orgullo que tantas desgracias había provocado. Era evidente que aquella batalla todavía estaba lejos de terminar. Mientras tanto, otro conflicto seguía creciendo silenciosamente. Ana María permanecía completamente aislada. Había perdido el apoyo de su madre. Había perdido la confianza de quienes intentaban ayudarla. Y, aunque fingía fortaleza delante de todos, la soledad comenzaba a consumirla. Cuando algunos amigos fueron a visitarla, volvió a rechazar cualquier muestra de cariño. Insistía en que no necesitaba a nadie, pero apenas cerró la puerta, la máscara desapareció. Las lágrimas comenzaron a caer. Comprendía que cada una de sus decisiones la había llevado exactamente hasta ese lugar. Un lugar donde ya nadie sabía si creer en ella. Muy lejos de allí, Isabel tampoco encontraba paz. Seguía repitiendo una y otra vez que Ana María había destruido su propia vida. Intentaba convencerse de que debía olvidarla, que ya no tenía hija. Pero el dolor de una madre nunca desaparece tan fácilmente. Aunque pronunciara aquellas palabras llenas de rabia, en el fondo seguía esperando que algún día todo pudiera cambiar. Mientras unas familias luchaban contra sus propios sentimientos, la persecución de Raúl entraba en una fase todavía más peligrosa. Camacho ya no ocultaba su obsesión. Su deseo de hacer justicia se había transformado en sed de venganza. Cada vez que hablaba del fugitivo, recordaba el asesinato de su esposa y de su hija. Sus compañeros comenzaron a preocuparse. Entendían que un hombre dominado por ese dolor podía terminar cruzando límites imposibles de justificar. Raúl, por su parte, seguía reuniendo dinero desesperadamente, vendía todo lo que encontraba, negociaba con cualquiera, solo quería desaparecer antes de que la policía cerrara definitivamente el cerco. Pero sin saberlo, estaba caminando exactamente hacia la trampa preparada para él. En otro escenario, Sebastián seguía sin conseguir escapar de los recuerdos de la guerra. La confesión sobre la muerte del padre de Norberto continuaba persiguiéndolo. Comprendía que aquel disparo cometido décadas atrás seguía destruyendo vidas en el presente. El odio de Norberto, las heridas entre familias, las decisiones marcadas por la venganza. Todo parecía estar conectado con aquel error cometido en Angola. El pasado nunca desaparece, solo espera el momento adecuado para regresar, y precisamente ese pasado seguía marcando también el destino de Jorge. Después de enfrentarse con Antonio, comprendió que el secreto oculto durante 20 años ya no podría permanecer enterrado mucho más tiempo. Cada amenaza, cada discusión, cada silencio, acercaba el momento en que toda la verdad terminaría saliendo a la luz. Cuando eso ocurriera, muchas personas descubrirían que habían construido su vida sobre una mentira. El episodio termina dejando abiertas varias heridas al mismo tiempo. Luis Miguel y Mara regresan más unidos que nunca, convencidos de proteger el futuro de sus hijas. Pilar promete cambiar para no perder definitivamente a su hijo, aunque todavía lucha contra su propio orgullo. Jorge intenta impedir que antiguos secretos destruyan su familia. Antonio parece dispuesto a revelar una verdad que podría cambiar muchas vidas. Camacho continúa persiguiendo a Raúl con una obsesión cada vez más peligrosa. Y Luena sigue esperando el momento perfecto para mover la última pieza de un juego que todavía está lejos de terminar. Porque en esta historia queda claro que el amor puede sobrevivir incluso a las peores traiciones, pero solo cuando existe la valentía de reconocer los propios errores. El orgullo destruye familias, los secretos alimentan el odio y las mentiras siempre terminan encontrando el camino hacia la verdad. Sin embargo, también hay personas como Mara capaces de responder al dolor con comprensión y de mantener unida una familia cuando todo parece condenado a romperse. A veces, la mayor victoria no consiste en derrotar a un enemigo, sino en impedir que el rencor destruya aquello que todavía merece ser salvado. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Porque lo que viene promete cambiar el destino de todos estos personajes.
Soy Miguel y nos vemos en el próximo episodio.